ejemplo lo vemos en Jesús, lo vemos en el apóstol Pablo, y es por eso que yo le he titulado el sermón de hoy, un corazón cosmopolitano. Y de nuevo, yo sé que la palabra cosmopolitano no existe. Quiero o espero que hayan captado la idea de por qué le nombré así intencionalmente. El resultado de una mezcla de culturas, de una mezcla de lenguajes, en la que derribamos toda estructura para alcanzar a alguien, alcanzar a algo. Y vemos que ese es el corazón de Dios, que ese es el corazón de Jesús y que ese es también el corazón de Pablo, del apóstol Pablo. Esos son nuestros líderes, ¿verdad? Somos cristianos, seguidores de Jesús, y la doctrina que practicamos, que vivimos, que seguimos, la gran mayoría la escribió el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Así que vamos a hablar hoy de dos de los grandes líderes. El primero y esencialmente Jesús, nuestro Rey, nuestro amo, nuestro Señor, a quien le debemos todo, ¿verdad que sí? Cuando vemos el contexto bíblico, cuando vemos la historia bíblica, la historia de la redención humana, entendemos que en el Antiguo Testamento, con toda la historia que ocurrió en el Antiguo Testamento y toda la relación de Dios con el hombre, hay algo que está ocurriendo y que usted tiene que entender cuando lee cada uno de los libros y lee la historia completa. Hay algo que Dios está haciendo y tiene que ver con propósito, tiene que ver con la persona de Jesús, porque el propósito del pueblo de Israel era que a través del pueblo de Israel iba a venir el Señor Jesús. ¿Sí? Es por eso que usted ve en todo momento en el Antiguo Testamento tanto ataque a la generación de Abraham, Isaac y Jacob, como hemos respondido como he predicado en tantas ocasiones. ¿Por qué que sus esposas tenían que ser estériles? ¿Por qué? No es coincidencia, sino que había una agenda que quería obstaculizar el plan, el propósito de Dios. Recuerden la palabra para, propósito. Y por eso vino Jesús. Y podemos ver claramente en la misma genealogía de Jesús, de dónde vino Jesús, cuáles fueron los antepasados de Jesús, cuál fue la línea de sangre de Jesús. Cuando usted lo estudia en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, que fueron los dos que hablaron más directamente acerca de esto, usted puede descubrir allí el corazón, en mis palabras, cosmopolitano del Señor, el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo el Señor mismo rompió con tantas barreras, algunas religiosas, algunas políticas y barreras de todo tipo, porque había un propósito más grande que cualquier regla, y era la salvación de las almas en la persona de Jesús. ¿Están conmigo? Cuando usted estudia, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesús, usted se va a dar cuenta de que en la genealogía de Jesús hay diferentes tipos de personas. Están, por ejemplo, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y después uno de los hijos de Jacob, Judá. Y hay mucho que decir acerca de Judá y con quién se casó Judá, de dónde salió Fares. Vamos a verlo ahorita. Y usted continúa estudiando la genealogía y por supuesto llega hasta David. Y David pues tuvo una relación que no estuvo de acuerdo al plan de Dios con una señora llamada Betsabé. Todos conocemos esa historia. Y de ahí vino Salomón y conocemos la vida de Salomón. Y ahora vienen los reyes, un montón de reyes que fueron parte de la genealogía del Señor Jesús. Y después personas comunes. Estamos hablando de patriarcas, reyes y personas comunes, diferentes tipos de personas. Y por ejemplo, dentro de ese tipo de personas estaba Zorobabel, alguien muy importante, y no nos alcanza el tiempo hoy para hablar detalladamente de todos estos, porque son muchos. Dentro de la genealogía de Jesús hay 5 mujeres. Y dentro de esas 5 mujeres solamente había una judía, María, la madre del Señor Jesús. Las otras no eran judías. De hecho, eran mujeres muy pecadoras, o algunas de ellas, no todas, mujeres pecadoras. De modo que Dios estaba rompiendo ciertas barreras aún morales. Yo no sé cómo usted lo interprete. Por ejemplo, cuando vemos a Judá, y hay mucho que Judá hizo. Judá tuvo 2 hijos y el primer hijo se casó con una señora llamada Tamar. Y el hijo murió. Y por ley judía, pues esa mujer tenía que casarse con el otro hijo, el otro primogénito. Gracias a Dios que no estamos en ese tiempo, ¿verdad?
yo estuviera chequeando a la mujer de mi hermano. Oh, esa no, oh, la otra. Y es hasta muy incómodo ni siquiera hablar de eso. ¿Verdad que sí que es tan incómodo? Pero era la costumbre, era la ley. De modo que a Tamar se le murió el esposo y tuvo que casarse con el hermano de quien era el esposo, hijo también de Judá. Pero esa también murió. Y si hubiera estado allí, le decía, no, con esa mujer no me caso ni aunque me metan en la cárcel, porque los dos han muerto, imagínense. Y esa mujer, después de algún tiempo, hizo algo, se disfrazó de prostituta y disfrazada de prostituta tuvo relaciones con Judá y de allí nació Fares. Y hay mucho que podemos decir al respecto y no en ninguna manera esto justifica o esto hace correcto un acto así, para nada. Es un acto incorrecto, es un acto impuro, es un acto de pecado, estuvo mal. Pero fue parte de la genealogía de Jesús. Y de una manera u otra, moral o inmoralmente, de nuevo quiero decir literalmente para que nadie me malentienda, no estoy justificando, y voy a mirar a la cámara para que no haya malentendido, porque las personas quieren malentender muchas cosas muchas veces. No justifica, no hace correcto el acto, para nada, pero está allí, no podemos borrarlo. Es historia, de ahí vino Fares y Zara. Y pues sigue la historia y después vemos a Salomón y Rahab. Esta era peor porque Rahab era una prostituta profesional. Se dedicaba a eso. Y claro, tanto Tamar, muy importante decir esto, ya se me olvidaba, como Rahab en esta ocasión fueron redimidas. Esa fue la condición inicial, no la condición final de estas mujeres, ¿verdad? Pero Rahab era prostituta profesional y Dios, aún en su estado de pecado, lo usó para ciertas cosas que no vamos a caer en la historia porque es muy larga. Y hay mucho que decir al respecto. Lo cierto es que ella terminó en la genealogía del Señor Jesús. Y terminó siendo una mujer del pueblo de Israel. Aunque no era del pueblo de Israel, permaneció con el pueblo de Israel. Y podemos ver en la historia cuál era su fe. Como ya les decía a estos espías, el Dios de ustedes, el Dios del cielo y de la tierra. Ahí vemos la declaración de fe de ella. Y entendemos cómo fue salva. Y cómo todo lo que sucedió estaba en el plan de Dios para que esa mujer en esa condición fuera salva y terminara siendo una mujer usada por Dios. ¿Saben qué veo en esto? No sé si usted lo puede ver, pero está muy claro allí. Es que Dios ama a las personas y quiere alcanzarlas y quiere transformarlas. Quiere alcanzarlas y quiere transformarlas. Y no hay cantidad de pecado que pueda detener la mano de gracia de Dios y la mano de justicia de Dios y la mano transformadora de Dios. ¿Saben qué? Nosotros no podemos ser más santos que Dios. No podemos ser mejores que Dios. Y no podemos por un estereotipo y por una condición decir este sí, este no. Cuando el Señor Dios Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, miró a aquella mujer en su estado de pecado y dijo, no, esta yo la voy a transformar. Esta yo la voy a cambiar. Esta va a ser de mi pueblo. Esta no será más prostituta. Esta será una hija de Dios, limpia, sana, salva. Pero nos toca ver más allá. Nos toca ver las personas como Dios las ve, no como las ven nuestros ojos físicos, nuestros ojos carnales. Y si el Dios santo, santo, tres veces santo, el Dios que no cambia su santidad y que eternamente ha sido santo, lo hizo así. Tú y yo, en nuestro proceso, no podemos tener barreras morales porque nosotros seamos más morales, entre comillas. En la presencia de Dios, delante del Señor, todos estamos en un mismo estado, pecadores. Y allí no hay estado de superioridad el uno comparado con el otro, al menos en el estado inicial. Vemos después a Ruth, y hay mucho que podemos decir de Ruth y de Boaz, y podemos hablar de David y Betsabé. David y Betsabé. Y sí, Dios castigó a David, y podemos verlo en la descendencia de David, pero por ahí vino Salomón. Y de ahí vino la descendencia del Señor Jesús. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en los antepasados de Jesús,
Dios en su soberanía y en su gracia vio el valor de las personas. Y de nuevo, repito, no quiero que nadie me malinterprete y que nadie saque de contexto. Lo que quiero hacer muy claro, que esa es la condición inicial, no la condición final. El Señor no nos llama a las personas para que vengan a la iglesia y se sientan cómodas con su pecado y vivan eternamente en pecado dentro de la iglesia y se crean que son salvos. No es el plan de Dios. Pero no podemos, por el estereotipo de la persona, por como la persona luzca, por lo que la persona haga, despreciar a la persona, porque no sabemos si tú has podido despreciar a alguien que ha sido muy útil en las manos del Señor, como cualquier persona hubiera despreciado a Rahab, a Tamar, a Betsabé. ¿Me están entendiendo, iglesias? Vamos a ver cómo esto también lo vemos en la vida del mismo Señor Jesús. En la vida del Señor Jesús, cómo Él tuvo que romper con ciertas barreras. Dios en su soberanía y en su poder, en su omnisciencia, lo hizo pasar por ciertas experiencias que usted no las hubiera planificado, yo no las hubiera planificado. Y la primera la vemos en el nacimiento de Jesús. Que alguien quedara embarazada sin haber tenido relación con su esposo. Yo estoy operado. Entiendo lo que quiero decir. Y yo le digo jugando a mi esposa, jugando. Nosotros tenemos la libertad para jugar porque hay plena confianza. Le digo, no venga con barriga aquí, que tú no eres María. Pero pueden imaginarse en esa cultura que una mujer del pueblo de Israel, sin haber sido casada, quedara embarazada. Por supuesto, era obra del Espíritu Santo. Creemos en la virginidad de María. Aún después de dar a luz, aunque no podamos entenderlo, es un milagro. Y si quedó milagrosamente embarazada, ¿por qué no podemos creer que milagrosamente quedó igual virgen aún después? Gracias, hermano. Aún después de dar a luz. Pero eso no es un tema tan importante. Lo cierto es que las condiciones en las cuales se dio todo tenía que derribar con ciertas barreras. La mujer, María en este caso, pasó por mucha vergüenza. También José, sabemos que José hasta pensó dejarla en secreto y el Señor intervino y le habló a María, a José también. Porque Dios tenía un plan. El plan era Jesús. El plan era la salvación de las almas. El plan eran millones de personas que sin María, sin Jesús, se hubieran ido al infierno. Y ese plan, ese propósito, esa respuesta a para qué estamos aquí, no podemos cambiarla. No tenemos el derecho de cambiar el propósito y el plan de Dios. ¿Qué tal en su niñez? De hecho, hubieron otras barreras culturales que tuvo que superar. ¿Dónde nació Jesús? En un establo entre vacas y caballos. Usted no hubiera escogido eso. Usted tuviera que pasar por muchas barreras para llegar allí. Pero Jesús nació allí porque al Señor le plació. Y en ese proceso hubieron muchas barreras que tuvieron que ser eliminadas para que entonces Jesús naciera. Pero nadie detuvo el plan y el propósito de Dios. En la niñez de Jesús, cuando Jesús nació, todos sabemos que pues fue conocido, fue profetizado como el rey de los judíos, de modo que Herodes en ese momento comenzó a perseguir a los niños y mandó a matar a todo niño menor de cierta edad, de modo que ¿para dónde fue Jesús? Jesús fue inmigrante. Como la gran mayoría de nosotros, Jesús fue inmigrante. Jesús conoce lo que es la experiencia de vivir en un país donde no es tu cultura, donde no es tu lenguaje, donde no sabes hablar el idioma, donde no sabes cómo funcionan las cosas. Jesús conoce esa experiencia. Jesús conoce la experiencia de ser mirado como diciendo, y este no sabe hablar este idioma. Jesús conoce todo ese tipo de experiencia. O mejor dicho, María y José, porque Jesús era un bebé. Vamos a hacer un poquito más claro, ¿verdad que sí? Analizando el texto un poquito más. Pero la experiencia estuvo allí. Y hay muchos que dicen que por lo menos un año estuvo allí en Egipto. Y no solamente en la niñez de Jesús, sino también en el ministerio público de Jesús, en la adultez de Jesús. Recuerdo la experiencia, o leo, no lo recuerdo, yo no estaba allí, pero leemos cuando Jesús llama a Natanael, o se encuentra con Natanael, y le hablan de Jesús. Y Natanael dice, Jesús dice de Natanael que él era un verdadero israelita en el cual no había engaño. En otras palabras, Natanael era un judío de verdad, era un israelita de verdad y era un hombre sincero. Y Natanael dice en toda su sinceridad,
¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? De modo que Jesús también pasó, pudiéramos encarcelar allí el bullying y la opinión de todo el mundo. Este despreciable que viene de allá de aquel pueblo tan pequeño. No, ese no sirve para nada. Jesús pasó todo eso.